Bien, reitero el saludo de las buenas noches, el segundo video de la noche, y vamos a reforzar un poquito en la parte conceptual el tema de caja y sesgo. Decidí insertar en la parte en esta charla porque de pronto quedó un poquito flojo en la sesión anterior, pero que se dio al final, y además es muy importante tener buenas fortalezas acá, precisamente para que lo insertemos en nuestros informes y tener unos buenos argumentos para sustentar. Algunos de los conceptos que se esgrimen en los siguientes slides que llaman hoy por hoy, fue tomado pues del texto del ebook Estadística y Probabilidades de mi autoría. Vamos entonces a mirar un poquito más la teoría de caja y sesgo. Ahí la tenemos escrita. Lo que puedo resaltar es que nos sirve mucho para trabajar una variable cuantitativa con una quali. Por eso la destaco y por eso me parece que es muy útil usarla. De lo que yo más insisto es desagregue información, desagregue, porque es la manera de uno obtener buena información de subgrupos y eso nos ayuda a la toma de decisiones de manera más asertiva. Por lo tanto, si yo voy a analizar el tema de los ingresos, pues hay que mirar no solo el estrato social, sino el tipo de profesión, por ejemplo, o la procedencia de las personas. Si tienen dificultades de tipo penal o civil, como estamos hablando de juzgados y todo esto, pues hay que buscar desagregar también en qué regiones o cuáles son los delitos más usuales, ¿sí? Entonces eso nos ayuda a que es muchas variables cualitativas y cómo se comporta lo cuántico. Es importante en el análisis exploratorio porque el aparato, o mejor, el procedimiento nos lleva a detectar valores alejados del resto. Nos sirve para comparar. Obviamente, si no están en un mismo nivel, yo tomo una decisión y digo, hombre, aquí sí hay diferencia en estos categorías. Entonces, definitivamente es supremamente útil y a mi modo de ver, también fácil de entender. El tema es que cuando en un determinado auditorio, pues la primera vez que se ve, pues tal vez se vea más escaso. Pero definitivamente es mucho más práctico, a mi juicio, que el que entregamos y vemos en algunos informes del radial, el gráfico radial, que es una cosa que no he podido captar todavía. Pero bueno, el de caja y sesgos lo sugiero, me gusta, es la portada de mis textos y de muchos de mis logos, porque creo que facilita la interpretabilidad. ¿Cómo funciona el asunto? El asunto es, cambié un poquito los datos del texto en términos, los datos no, sino la variable. Estos mismos valores realmente fueron tomados de un caso mirando la variable redox, que tiene que ver con la tierra, el pH de la tierra, en un estudio que afortunadamente acompañé en el tema de un muestreo de huecos en Medellín. Había que hacer huecos aquí en Medellín y saber cada cuánto se hacía, etc. Un buen trabajo me pareció. Pero cambié para podernos entender. Vamos a suponer que el salario en dólares es lo que estamos trabajando. Salario. Pero entonces lo que hablamos la vez pasada, tengo el rango intercuartílico es igual a Q3 menos Q1, eso ya lo sabemos. Es el ancho de la caja. Rango intercuartílico es el ancho de la caja. Lo puse en azul Q3 porque entonces el dato real, el Q3, en la variable salarios para el ejemplo, nos dio 482. Cuartil 3. ¿Cómo se calculó? Bueno, la fórmula que hay en clásica, o el software no lo originó, ese no es ahora la intencionalidad de saber cómo. Nos lo entrega el análisis exploratorio, el Q3 y el Q1. Entonces lo que hacemos es restar el 482 dólares, que fue el 75% de las personas ganan de ahí hacia abajo, y le resto 397, que fue el 25% gana de ahí hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia? 84,2. Este es el rango intercuartílico, o sea, el ancho de mi caja, ¿sí? El ancho de la caja. Bien, ¿cómo se calcula el valor atípico?
tenemos dos posibilidades, o hay que hacer dos cosas. Cojo el Q3, por eso de nuevo está en azul. Q3. Y le sumo lo que es ese rango intercuartílico que ya calculé. Aquí está. ¿Sí? Lo tengo, estoy haciendo la figurita, y eso lo multiplico por 1,5. 1,5 es una constante. ¿De dónde salió? Pues es la parte que el aporte del amigo Yates, y en su estrategia para detectar valores atípicos dijo, cualquier valor que se me aleje 1,5 veces el rango intercuartílico, eso va a ser un atípico. Entonces, el Q3 más 1,5, el rango intercuartílico, que nos dio 608, ese lo considera o se considera un valor atípico. Por encima. Si es por debajo, trabajarías con Q1 y resto otra vez 1,5, etc. Por lo tanto, si hay algún valor menor de menos 271, alguna persona que gane menos de 271 sería un valor atípico. ¿Pero qué pasó? Dijo, no, bueno, esto es atípico, pero no tan extraordinariamente extraño. Por lo tanto, se tomó otro criterio y dijo, hagamos la misma situación pero con 3. Entonces aplica la misma regla, o al menos la misma forma, pero ya con 3 veces el rango intercuartílico. Y a eso lo llama ya, o el que esté por fuera de ahí, es un valor extremo. Esa es la manera de que la técnica con caja y sesgos construye y nos coloca los valores atípicos y o extremos. En el software, él nos coloca el número del registro y uno va y lo organiza. Pregunto si eso es suficientemente claro. ¿Cómo funciona la detección de valor atípico y valor extremo según la técnica de Yates y apoyados en el gráfico de caja y sesgo? 1 sí, 2 no, 3 no tanto. Eso es lo que hablábamos, Álvaro. Ese es el aporte del señor Yates. O sea, eso es unas constantes que él las trabajó y llegó a esa conclusión, pero también es una regla empírica de él. Como en alguna vez se utilizaba que para determinar el número de intervalos se utilizaba la regla de Sturges. No, eso ya pasó a la historia. Aquí se tomó un criterio de que el rango intercuartílico, si me alejo del 1,5, es atípico, pues aplicando la fórmula. Pero es un valor definido por los estudiosos de ese tema. A ver, cuéntame, explícitame ahí, Álvaro, tranquilamente, dónde fue la perdida. Aunque voy a sintetizar mientras me describes. Voy a devolverme a la figura anterior. Ah, no, esta ya es la teoría. Me devuelvo a la cajita y sesgos. Me tocó devolverme bastantico. Mucho más. Bueno, no importa. Aquí está. Figurita. Aquí está el gráfico de caja y sesgos. Este es el cuartil 1, donde empieza la caja. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No, nosotros no escogemos el 1,5 o el 3. No. Lo que digo es que el software y el procedimiento, mejor, el algoritmo, nos da este muñequito. Nos puede dar el muñequito que pinté ahí. Y nos puede dar, a ver, yo veo por aquí otra figurita, nos puede dar, voy a pintarlo por aquí arriba, una bola. ¿Sí? Así me quedó derecha la bolita, véala ahí, perfecta. Muy bien. Entonces, sí, son los del algoritmo. Entonces, si del 1,5 del cuartil 1 hay un valor más lejos al cuartil 1, le resto 1,5, el rango intercuartílico, que sería el ancho de la caja, él me lo coloca con una estrellita. Entonces, ¿por qué lo colocó? ¿Cómo lo identificó? Porque se le pasó de ese valor. Y si se le pasa de 3 veces el rango intercuartílico, entonces le pone la bolita. Pero nosotros ya sabemos entonces que eso quiere decir que es un valor extremo. Extremo. Eso es lo que figura. Nosotros únicamente podríamos decir
estamos usando la técnica de Yates, que él en su estudio definió que las constantes eran 1,5 y 3, para detectar uno u otro. Bien, en cuanto a la pregunta de Gloria, no, muy bien, no siempre los eliminamos, eso necesita reflexiones y no puedo generalizar digamos, la sugerencia. Lo que yo siempre pregunto cuando me toca estos casos es, a la persona dueña del estudio, ¿no? Le hago la siguiente pregunta. ¿Es probable que ese dato vuelva y suceda? Entonces la persona dice, no, eso es muy improbable. O algunos afirman, no, eso mejor dicho prácticamente no vuelve a pasar. Entonces, si a mí me dicen que eso prácticamente no vuelve a pasar, o que esa probabilidad es 0.00 muy pequeñita, puedo sugerir eliminarlo. Podría pensar en eliminar, porque lo que estoy diciendo es que eso es muy improbable que pase. Valga decir, de que encontremos una persona que se gane, en este esquema de 400, una persona que se gane $2.000. Entonces, ese valor me parece a mí que es susceptible de eliminarse, porque definitivamente me va a mover todos los indicadores. Pero también habría que mencionar en la metodología qué criterios tomamos. Ahora, si hay 5 o 6 valores de ese estilo, puede ser que entonces me interese analizar solamente también esas categorías. Lo que trato de concluir entonces en este punto es los valores atípicos. Es poco, pues no es tan probable que lo saquemos, porque está a 1.5. Los extremos, obviamente es muy difícil que vuelvan a suceder porque están mucho más alejados. La experiencia nos dice que en general hay muchos errores de digitación, entonces por ahí detectamos eso, por eso estamos en el tema exploratorio. Por eso pensamos que se pueden eliminar. Pero es muy probable que esos valores tan alejados y con la probabilidad mínima de que vuelva a suceder sean eliminados. Ahora, si es algo por azar, no es que no tenga importancia, sino que es que el azar no quiere decir que sea un valor extremo. Puede haber azar de otros valores. El tema es, como siempre, objetivos de la investigación. Y tengo que volver a contarlo alguna historia. Y es, en alguna asesoría, varios años, estábamos mirando para hacer un presupuesto en una institución de salud, pero en un determinado municipio encontrábamos que había un tipo un costo de una enfermedad supremamente alto, de un paciente obviamente, muy alejado del resto. Entonces lo primero que se pensó es eliminemos el dato. Pero cuando hicimos otro poquito de reflexiones, resulta que el objetivo del trabajo era hacer un presupuesto de dinero para el año subsiguiente. Y el dato que encontramos tan extraordinariamente alejado del resto, estamos hablando de un paciente con una enfermedad escasa, pero terminal y muy costosa. Pero pensábamos que no era bueno eliminarlo, porque eso podría volver a pasar, y como el objetivo era presupuestar, era mejor quedarnos más bien, tener un poquito más pues, el dinero que no quedarnos cortos. Es decir, si lo eliminamos, íbamos a presupuestar menos dinero, y se pasara ese evento, pues sería una situación muy difícil de subsanar a posterior. Entonces, también la variable implica mucho cuidado en eliminarla o no. Temas clínicos habrá casi que son análisis muy minuciosos los que hay que hacer. En tema de encuestas es susceptible de eliminarse. Hablemos de nuevo de viviendas. Pues el costo de una vivienda puede encontrar un valor exageradamente mayor que el resto. Pues uno podría pensar en eliminarlo con más tranquilidad, porque lo que estamos pensando es un promedio de viviendas, que eso, digamos de alguna manera, es más estándar, y los valores extremos son menos usuales. Obviamente que habrán unos que se sobrepasan de mucho valor en dinero, pero tendrán unas características muy distintas en sus viviendas del resto de lo que estemos trabajando, y será sustentable el eliminar esos valores.
Muy bien, gracias Vladimir. Bueno, eso es lo que puedo hablar de caja y sesgo, pero claro que siempre estará abierta la conversación sobre este tema. Paremos este acá.